Muy bien, hoy estamos como siempre abordando un tema muy importante para los padres de familia y es sobre la enfermedad renal crónica en los niños. Ya hemos hablado en los adultos, ¿verdad? Pero también este problema se puede presentar en la niñez y qué mejor que profundizar en este tema con la doctora Grace Calero. Ella es nefróloga pediatra y también vamos a abordar la parte nutricional. ¿Cómo nosotros debemos saber si mi hijo o hija va a sufrir este problema? Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros televidentes. Gracias por la oportunidad que tengo hoy de poder compartir con todos ustedes información sumamente importante para la prevención de la enfermedad renal crónica. Me encanta esta oportunidad porque la enfermedad renal crónica es como una enfermedad silenciosa y es una oportunidad para toda nuestra población pediátrica de poder conocerla a tiempo. Exactamente, es silenciosa, pero a través de la información que vamos a conocer hoy nosotros podemos entender algunas señales, estar en alerta y qué mejor que curar en prevención. Ya hemos hablado de los problemas en los riñones en los adultos, los síntomas, cómo los afecta, pero en niños a veces es como que muy raro, ¿no?, hablar de problemas renales en niños. Es bastante infrecuente, sin embargo, pues está en unas cantidades crecientes que en muchas ocasiones, al menos en Nicaragua y en la zona de las Américas, bastante desconocida la epidemiología exacta porque no la buscamos, no la estudiamos. Entonces, el propósito de nosotros es buscarla activamente y hacer que nuestros propios padres y nuestra población nicaragüense la piense y también la sospeche. Muy bien, entonces hablemos de la epidemiología en sí y por qué ocurre también en los niños. Y también vamos a hablar a partir de qué edad, cuáles son las edades que están como en riesgo, por decirlo así. Bueno, me gustaría explicarles un poco qué es la enfermedad renal antes de hablar de la epidemiología. La enfermedad renal crónica antes se le conocía con el término de insuficiencia renal crónica. El término se sigue utilizando, pero es como para las etapas más avanzadas de la enfermedad. En sí, la enfermedad renal crónica es cuando tenemos un deterioro de la función renal o la función normal del riñón. Este deterioro se puede ver cuando nosotros medimos la creatinina o puede tener una creatinina normal, pero tiene malformaciones. Esas malformaciones pues vienen propias del vientre de la madre y a estos niños también los clasificamos como una enfermedad renal crónica, tenga o no deterioro de esta función renal. Como les decía, la epidemiología creciente, porque ahora la buscamos, ahora tenemos mejores métodos diagnósticos, tenemos la mejoría en la parte perinatal, que son los especialistas en mamá y bebé cuando la mujer está embarazada, y esto nos hace descubrirlo desde la etapa del vientre de la madre, muchas de las enfermedades renales. Entonces esto nos ha mejorado pues llegar al diagnóstico. Como parte de la epidemiología, la enfermedad renal en sí, abarcando a los niños y los adultos, 8ª causa de muerte a nivel mundial. Imagínate. Creciente, y la 10ª causa de muerte de pérdidas laborales o pérdidas de años útiles en una persona. Es decir, pierden gran parte de una vida habitualmente normal debido a una enfermedad renal crónica, y lo mismo pasa con los niños. Ahora, hay otros factores aparte de lo hereditario, hay otros factores que también puedan incidir en que los niños padezcan de esta enfermedad. Sí, hay muchos de los factores, como por ejemplo aquellos niños que han tenido, por ejemplo, que estuvieron en estados de gravedad, que por ejemplo tuvieron diarreas que llegaron a la deshidratación y ellos hayan causado algo que se llama lesión renal aguda, que es que la función del riñón disminuye pero de forma aguda y luego se vuelve a recuperar. Ese es un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo muy importante, sumamente importante, y los que más deterioran la función del riñón son la hipertensión y la diabetes. En los niños también hay hipertensión, también hay diabetes. Otro de los factores, obesidad creciente, es una pandemia creciente a nivel mundial, ¿verdad? Porque es pandemia. Ajá, pero pausa en lo de hipertensión. Esto está ligado, lógicamente, a los niños con obesidad, podríamos llamarlo, o no necesariamente. Muchos de los niños que tienen obesidad van a desarrollar en ciertos años, por lo menos en los siguientes 10 años, hipertensión arterial.
Y todos aquellos que tienen cualquier tipo de malformación arterial, siempre hay que buscarles y tomarles la presión arterial porque pueden desarrollar hipertensión arterial. Todo lo que desencadena la obesidad es increíble y no nos damos cuenta, simplemente vamos por la vida dándole a los niños lo que se nos antoja, sobre todo el abuso con el azúcar. Y vean, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, terminando con los riñones. Es increíble. Sí, es, como les decía, uno de los principales factores del deterioro de la función renal. Y ellos llevan a un periodo como de en el que está dormida la enfermedad renal, un periodo de inflamación, un periodo de daño en el que todavía no se ha manifestado. Y en algunas ocasiones, con un simple examen de orina que nosotros hagamos en este tipo de pacientes, tenemos que buscarlo objetivamente, tenemos que buscarlo, como diría uno de mis maestros, maliciosamente, pensar lo que podría tenerlo, y al menos un examen de orina para buscar algo que se llama proteínas en orina, porque tener proteínas en orina es el tercer factor más importante para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Ok, entonces, ¿cómo saber o cuáles son esas señales que nos indiquen que los niños tienen este problema? Cuando un niño tiene enfermedad renal crónica, hay muchísimos síntomas y signos que no son específicos de la enfermedad renal crónica, pero que podríamos explicarle hoy a los padres para que pudiesen sospecharlo, porque no son, podría un niño tener todos estos síntomas parecidos, pero no necesariamente tener una enfermedad renal crónica. Sí. Entonces el objetivo de hoy no es decirles a ustedes, sus niños tienen todos estos síntomas, tienen enfermedad renal crónica, porque que se alarme. Todos los padres de Nicaragua van a estar alarmadísimos porque no es correcto, ¿verdad? Pero muchos de estos síntomas son niños que son pequeñitos, no crecen bien, la mamá dice, el niño come súper bien, come sano, no le doy, entre comillas, nada malo de comer, sin embargo, es bien pequeñito, doctor, es flaquito, nunca crece, lo veo que siempre está como cansado, no es igual que los otros niños que están súper felices jugando fútbol, corriendo al anda, que quieren hacer natación, no son niños que estén muy integrados con los otros niños, se sienten como apáticos o esto quiere decir que se cohíben también. Ajá, como cohibidos, no quieren estar con otros niños porque se sienten agotados. Son niños que parecen estar de mal humor porque las sustancias tóxicas en el cuerpo los ponen como enojados, irritables. Estos niños también lucen muy pálidos. Pálido en los niños que son de tez morena, ellos no se ven pálidos como que se vean súper blancos, sino que se ven como amarillentos. Entonces eso también podríamos sospecharlo cuando hay anemia. Tienen mal rendimiento en el colegio porque por el déficit de nutrientes que ellos tienen no logran concentrarse, no logran aprender al igual que los otros niños. Y básicamente pues esos son como los síntomas que las mamás podrían observar más frecuentemente. Y otro muy importante que las mamás siempre pasan desapercibidos son las malformaciones óseas. Niños que nacen bien, huesitos rectecitos, o que tienen las piraminitas juntitas y los padres creen, pues bueno, el niño es así porque creen que es así, o cuando le llamamos que es una malformación, bueno, tiene las piernitas pegadas pero no le va a pasar nada. Sin embargo, es un deterioro o pérdida del calcio que hace que la forma normal y recta del hueso se vaya deteriorando. Y los que tienen al revés esa curvatura para afuera, por decirlo así, que no son pegaditas las piernas, sino que son muy separadas y hacen un arco, de hecho. Con este tipo de pacientes también podríamos sospechar de una enfermedad renal crónica. Cualquiera de las dos. Lo que pasa es que como pierden mucho calcio, esto hace que la mayoría del calcio está dentro del hueso, en nuestro cuerpo. Entonces, estos niños tienen un problema con las hormonas que regulan el calcio. Sí. Y esto hace que se pierda muchísima masa del hueso, el hueso se vuelve poroso por dentro y puede adquirir cualquier forma por el peso que está sosteniendo el hueso. Entonces, los huesos que son más afectados son los huesos de los miembros inferiores, de la cadera hacia abajo. Estos huesos pueden hacerse muy arqueados o pueden hacerse hacia adentro o adquirir otras deformidades. Inclusive son niños que cambian la forma del rostro, se ven con la cabeza grande, se ven como que tuviesen la quijada hacia adelante, tienen deformidades en múltiples partes del cuerpo. Muy bien. Ajá. Y pues es algo que los padres regularmente pasan desapercibidos. Exactamente. De hecho, el dolor al orinar o hacer sus necesidades también podría ser algún indicador, o por ejemplo las famosas chistatas, ¿están alineadas con este problema o no necesariamente? No necesariamente tener ardor o dolor al orinar, que es cuando le llamamos chistata,
significa que podría tener una enfermedad renal crónica. Sí es algo muy importante saberlo, aquellos niños que tienen infección urinaria de forma recurrente, o sea, llega un papá a la consulta y dice, doctora, al niño le han dado un montón de veces infecciones urinarias, lo he llevado muchas veces al médico, siempre me le curan la infección, pero la infección vuelve. Entonces, este tipo de niños hay que estudiarlo, porque puede ser otro problema que esté causando esta infección urinaria y no lo común, es como una mala higiene, como que no vaya con frecuencia al baño, que tome poquita agua, que son causas muy frecuentes de infección urinaria. Pero aquellos que tienen infecciones urinarias con mucha frecuencia hay que estudiarles una causa de base. ¿Por qué es importante este grupo de pacientes con las chistatas o ardor al orinar? Porque cada vez que tenemos infecciones urinarias, que nosotros le llamamos febriles, entonces tienen fiebres y todos los síntomas de infección urinaria, estamos hablando que la infección es propia del riñón y no de las partes de abajo de la vía urinaria. Y estas infecciones propias del riñón van a provocar cicatrices. Entonces, nuestro afán como nefrólogo es prevenir las infecciones para prevenir las cicatrices, porque las cicatrices en su mayoría son causantes de enfermedad renal crónica. Ok, ahora, ¿basta con un examen de orina para identificar una enfermedad renal crónica o hay que hacer otros estudios más profundos? Para identificar la enfermedad renal crónica necesitamos dos cosas, un examen de orina siempre y una creatinina. La creatinina. Entonces, con ellos dos podríamos sospechar que el niño tenga una enfermedad renal crónica porque la creatinina va a estar elevada y en el examen de orina siempre van a ver algún dato y presencia de proteínas o pueden haber otras presencias de otras cosas. Muy bien. Ajá. Sin embargo, una vez que hacemos el diagnóstico, no solamente podemos hacer examen de orina y creatinina, hay que hacer muchos estudios porque esta enfermedad afecta a todas las partes del cuerpo, no solamente el riñón. ¿Cuál sería la complicación de no tratar esto, por ejemplo, en los niños a tiempo? Las complicaciones son muchísimas, innumerables, muchísimas. Tenemos tiempo. Una de las más frecuentes, como mencionaba, la de los huesos. Entonces, se conoce como trastorno mineral óseo. Este trastorno mineral óseo va a estar caracterizado por una alteración de la hormona. Se afecta una glándula que se llama paratiroides, que está ubicada por acá en el cuello. La más famosa que todos conocemos y creo que todas las madres la conocen es la tiroides. Entonces, están 4 glandulitas al lado de la tiroides que son las que se encargan de este metabolismo, que el calcio y el fósforo funcionen de forma normal. Cuando esta se ve afectada le conocemos como hiperparatiroidismo. Entonces, esto va a provocar que haya elevación exagerada de calcio en sangre al inicio y luego el calcio comienza a bajar porque ya no hay de dónde sacarle calcio, porque el riñón es el productor de una vitamina que se llama hidroxivitamina D3, que es la que hace el buen funcionamiento de este calcio. Entonces, otra de las cosas que puede provocar o complicaciones son las complicaciones cardíacas. Cuando hay complicaciones cardíacas, pues puede haber insuficiencia cardíaca de cualquiera de las partes del corazón. El corazón está dividido en 4 partes, imaginemos acá como que fuera un cuadrito, lo dividimos en 4, los cuadritos de abajo se llaman ventrículos y los de arriba se llaman aurículas. Cualquiera de ellos puede estar afectado, hay crecimiento de él y pierde la fuerza del corazón y a esto se le conoce como insuficiencia cardíaca. Para hablarlo de forma general, porque hay diferentes tipos, ¿verdad? Otra de las causas siempre relacionada con el trastorno mineral óseo son las calcificaciones de las arterias, calcificaciones de los vasos sanguíneos, de las venas y de las arterias. Estas calcificaciones son letales para nuestros niños y para los adultos también. Es una de las complicaciones más temidas porque nos va a llevar a eventos cardiovasculares como infarto, enfermedad cerebral, que es como cuando le conocemos que da derrame, y esto también ocurre en los niños. Entonces, estas calcificaciones es nuestro afán mantener un control del metabolismo del calcio. Esto también va a poner rígido algunas de las arterias del corazón, arterias del cerebro y se deteriora todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Exacto. Otra de las causas, otra de las complicaciones es problemas con la tiroides. Pueden desarrollar los niños hiper o hipotiroidismo. Las hormonas que produce la tiroides, que es una glándula, como les decía, que está ubicada en el cuello, sirve para mantener muchísimas de las funciones del cuerpo, para mantenerlas bien ordenadas. El balance también. Correcto, para mantener un balance. Si están
elevadas, hay problema, y si están bajitas, también hay problema. Entonces, ¿cómo saber que esta glándula está en problemas? ¿Cómo afecta al niño? Cuando hay hipertiroidismo, a los niños los podemos ver que son niños que están apáticos, están como enojados, tienen exceso de energía, eso es lo que causa, entonces. Se mantienen sudorosos, taquicárdicos, hay falta de concentración. Los niños que tienen hipotiroidismo, que es cuando el valor de las tiroides están bajas, estos niños van a manifestarse al revés. Están con muchos sueños, son niños gorditos, no crecen. Si el hipotiroidismo se manifiesta cuando están chiquititos, estos niños tienen retraso mental. Un sinnúmero de problemas. Un sinnúmero de problemas. Pero vamos a hacer una pausita ahí para darle espacio a nuestros anunciantes. Luego seguimos hablando de estas complicaciones y todo lo que causa el hipertiroidismo, y el otro sería hipotiroidismo. Ya regresamos.